Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del hipotálamo. El hipotálamo, clásicamente denominada región infundíbulo tubárica, se corresponde con el diencéfalo ventral y va a estar limitada hacia superior por el surco hipotalámico. Este área va a tener un peso de 4 gramos y va a representar del 0,3 al 0,5 el peso total del encéfalo. Se va a encontrar limitada hacia anterior por la lámina terminalis, hacia posterior va a formar una especie de estructura en forma de cuello que se llama tuber cinerum. Ese tuber cinerum se continúa hacia ventral con el infundíbulo hipotalámico y posteriormente va a finalizar a la altura de la neurohipófisis o lóbulo posterior de la glándula hipófisis. Hacia medial el hipotálamo se encuentra limitado por el ventrículo tercero o ventrículo medio y hacia lateral se encuentra limitado por el subtálamo. Es una importante vía de control y de asociación con diferentes regiones del encéfalo, como por ejemplo a través de sus fibras estriotubáricas se conecta con el cuerpo calloso o a través de sus fibras hipotalámico-cerebelosas o cerebelo-hipotalámicas se va a conectar con los núcleos profundos del cerebelo. A su vez también, y con sus núcleos, va a controlar la regulación de diferentes hormonas, como por ejemplo la hormona liberadora, la hormona de crecimiento, la oxitocina, la vasopresina, y va a regular diferentes conductas, como por ejemplo las conductas agresivas y defensivas o las respuestas al frío. Por lo tanto, podemos asegurar que el hipotálamo es un centro de control neurovegetativo muy importante. Ahora bien, la presencia del pilar anterior del fornix divide al hipotálamo en dos regiones, un hipotálamo lateral y un hipotálamo medial. En el hipotálamo lateral lo importante a conocer es que aquí vamos a encontrar mayor cantidad de sustancia blanca, es decir, de axones neuronales. Acá se van a formar diferentes fascículos, como por ejemplo el fascículo prosencefálico medio, que conecta al hipotálamo con el tegmento mesencefálico o con el septum. Ahora bien, en el hipotálamo medial vamos a encontrar una división en cuatro regiones. En ese hipotálamo medial vamos a encontrar a los denominados como núcleos del hipotálamo y por lo tanto aquí vamos a encontrar mayor cantidad de sustancia gris, cuerpos neuronales, somas neuronales. Aquí nos encontramos con la región más anterior que se encuentra limitada hacia anterior con la lámina terminalis y colinda con ella y es la región preóptica. En esta región preóptica vamos a encontrar a los núcleos preópticos, núcleo preóptico medial, lateral y el núcleo periventricular preóptico. Hacia posterior de la región preóptica nos encontramos con la región supraóptica, en donde nos encontramos con el núcleo supraóptico y el núcleo supraóptico accesorio, actualmente denominado núcleo supraóptico lateral. Y también nos encontramos con el núcleo supraquiasmático y el núcleo supraóptico paraventricular alrededor del ventrículo tercero. El núcleo supraquiasmático sabemos que está involucrado en la regulación de los ciclos circadianos a través de diferentes vías que conectan al hipotálamo con las células ganglionares bipolares de la retina. Estas fibras se denominan retino-hipotalámicas. Hacia posterior nos encontramos con la región tuberal, que se corresponde con el tuber cinerum. Aquí nos encontraremos con el núcleo ventromedial, el núcleo dorsomedial del hipotálamo y por último el núcleo arqueado. El núcleo arqueado está implicado en la regulación de la liberación de la hormona liberadora de crecimiento. Y después nos encontramos con estos dos núcleos, el núcleo ventromedial y el núcleo dorsomedial. El núcleo ventromedial es el centro de la saciedad, mientras que el núcleo dorsomedial controla las respuestas a las conductas agresivas y las conductas de defensa. Por tanto, tiene conexiones con la amígdala cerebral y con el sistema SARA. Hacia posterior ya nos encontramos con la región mamilar, correspondida con los cuerpos mamilares. Encontramos los núcleos mamilar lateral, núcleo mamilar medial y núcleo hipotalámico posterior. El núcleo hipotalámico posterior se encuentra su función en la regulación de las respuestas a los estímulos del frío. Por lo tanto, si nosotros quitamos todas estas flechas que hicimos, podemos visualizar aquí en esta ilustración la ubicación de cada uno de los núcleos del hipotálamo en cada una de las regiones correspondientes, ¿sí? Se divide en cuatro regiones, de anterior a posterior, la preóptica, supraóptica, tuberal y mamilar, y en cada una de esas regiones encontramos estos núcleos. Podemos concluir entonces, habiendo visto la función de alguno de estos núcleos, la importancia relativa que tiene como un centro de regulación de la función neuroendocrina a nivel central. Muy bien, ahora pasamos a hablar de las conexiones que mantiene el hipotálamo con las diferentes estructuras encefálicas. Dijimos que el hipotálamo es una vía, un centro de regulación de diferentes funciones, específicamente las endocrinas. Va a tener diferentes fibras el hipotálamo,
se distinguen conexiones intrínsecas y conexiones extrínsecas. Dentro de las conexiones intrínsecas encontramos fibras que se denominan tubero-tuberales, que van a ir desde el núcleo anterior del tuber cinerum al núcleo anterior del tuber cinerum, ¿sí? Simplemente son fibras tubero-tuberales de regulación intrínseca del hipotálamo. Ahora bien, nos vamos a encontrar con conexiones extrínsecas que son numerosas y muy variadas. Por ejemplo, aquí lo que podemos visualizar nosotros es el cuerpo mamilar principal, cuerpo mamilar accesorio. Esto es el asa lenticular. Acá vemos el cuerpo de Lewis. Y acá nos encontramos con un fascículo que recibe el nombre de fascículo de Vic-Dacir o fascículo mamilo talámico por su nombre actual. El fascículo de Vic-Dacir va a conectar el hipotálamo con el núcleo anterior del tálamo. Aquí nos encontramos con todo este fascículo que se corresponde con el fascículo de la calota, que aquí lo podemos visualizar, se dirige hacia caudal. Hacia el lateral del fascículo de la calota nos encontramos con el núcleo rojo y con las radiaciones que provienen desde el hipotálamo, ¿sí? Distintas radiaciones que provienen desde el hipotálamo. Ahora bien, vamos a encontrar, dijimos, algunas otras conexiones. En este caso vamos a ver un esquema para ser más pedagógico. La cuestión relativa a las conexiones del hipotálamo. Aquí nos vamos a encontrar en principio con unas fibras que van desde el tuber cinerum hasta el cuerpo estriado, que se denominan fibras estriotubáricas. Luego nos encontramos acá con una haz de fibras que se denominan fibras córtico-hipotalámicas. A través de este haz de fibras, este sistema, vamos a encontrar conexiones del hipotálamo con la corteza cerebral. Específicamente, se encuentra conectado con el área prefrontal, con la corteza prefrontal y con las áreas gustativas y con el área olfatoria, ¿sí? Esto último es muy importante, teniendo en consideración las conexiones que mantiene el área olfatoria y el área gustativa con el lóbulo límbico. Aquí se forma un fascículo que se denomina fascículo supraóptico de fascículo frontotuberal de Grebing, ¿sí? El fascículo frontotuberal de Grebing va a ir desde el tuber cinerum hasta la corteza frontal. Luego nos encontramos con estas fibras que se denominan fibras retino-hipotalámicas y que van a hacer sinapsis con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Estas fibras parten desde las células ganglionares bipolares de la retina y luego van a llegar hacia el núcleo supraquiasmático. Aquí nos encontramos con fibras cerebelo-hipotalámicas que van desde los núcleos profundos del cerebelo hacia el hipotálamo, ¿sí? Recordemos que son 4 los núcleos profundos del cerebelo: el núcleo dentado, globoso, emboliforme y el núcleo del fastigio o del techo. Aquí nos encontramos con un haz de fibras que son fibras hipotálamo-hipofisiarias que se van a dirigir desde el fundíbulo hipotalámico hacia el lóbulo posterior de la hipófisis. Aquí nos encontramos con fibras túbero-infundibulares o túbero hipofisiarias, ¿sí? Que se dirigen desde el tuber cinerum hacia la hipófisis. Y después diferentes conjuntos de haces. Estas son fibras paraventriculares que van desde el fornix hasta el hipotálamo. Son las conexiones que se mantienen desde el fornix hacia el hipotálamo. Aquí también visualizamos más conexiones de este tipo. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces en lo que concierne a la anatomía del hipotálamo. Espero que les haya gustado el video y nos encontraremos en próximas clases. Saludos.